Bien, y ya está con nosotros como todos los domingos José González. Muchas veces, la mayoría del tiempo, lo tenemos a través de Zoom, porque él radica en los Estados Unidos, pero tenemos la suerte de contar en estas semanas con él y cada vez que hemos podido hemos aprovechado para animarlo a darse un salto a nuestros estudios. José, buenas noches. Encantado, Oscar, un placer siempre. Hay temas ricos para conversar, ¿ah? Y además que tú conoces muy bien. Para empezar, ¿cuáles son para ti las principales repercusiones, y para los televidentes, para que lo sepan, de la PEC de Perú 2024, luego del G20 que empalmó en Río y luego de la COP29 en Bakú? La PEC y el G20 han sido la PEC y el G20 de Xi Jinping. Cuando se había descartado este año que China podía ser un jugador de la magnitud que se esperaba por los problemas y los cuellos de botella que está enfrentando la economía china, Xi Jinping llega al Perú con un lenguaje de libre mercado y libre comercio, que era el que tenían los Estados Unidos hace unas décadas y aparentemente vendría perdiendo. Tienes razón. Ahora con Trump peor. O sea, vendría a ser China en vez de Estados Unidos, porque es cierro mi mercado. Bueno, sigue. Y lo más importante es la inauguración del puerto de Chancay, que al haberse inaugurado, ya salió el primer cargamento de arándanos del puerto de Chancay a China. El lema de Chancay a Shanghai, y es importante, no es de Shanghai a Chancay, es de Chancay a Shanghai, pega muy fuerte. Hay una conciencia, la cantidad de artículos que se han publicado de publicaciones latinoamericanas sobre el puerto y el impacto del puerto y la dimensión que este puerto realmente va a tener. Recordemos, lo habíamos dicho en el programa meses antes, cuando el proyecto venía, y era claro que venía, que según las proyecciones de China, y lo reafirma allí en su visita al Perú, que va a capitalizar el 50% del comercio entre China y América Latina. Va a ahorrar entre 10 y 24 días la travesía de América Latina a China. Cuando teníamos que exportar para consolidar envíos de América Latina a China, había que enviarlo vía Manzanillo en México o San Diego en los Estados Unidos. Parte de esa consolidación se va a dar en el Perú, y el puerto podría generar ingresos netos, libre de todo gasto, al final del año, 4.500 millones de dólares al año para el Perú. Wow. El canal de Panamá genera 2.000 millones. ¿Sí? O sea, más del doble de lo que genera el canal de Panamá para Panamá. 2 veces y media lo que genera el canal de Panamá para Panamá. Y esa realización y lo que significa la presencia china en el Perú particularmente, recordemos que viene asociada de una visita de Estado, han consolidado esta visión de que las dinámicas del Pacífico regresan con mucha fuerza, más aún cuando viene la asunción de la administración Biden Trump en la Casa Blanca el 20 de enero próximo. Xi va a la reunión del G20, el impacto es el mismo, y curiosamente el G20 ha sido muy desordenado. Tuvieron que tomar 2 fotos de familia. En la primera foto no estaba Biden, no estaban 2 líderes más. En la segunda tuvieron que poner un fondo porque ya no estaban en Río. El comunicado final, Lula lo publicó sin discusiones finales, con un descontento generalizado. ¿Y qué decían todos? En Perú la pasamos mejor. La recepción en Perú, la organización en Perú fue espectacular. El Perú ha quedado realmente bien en una PEC que ha sobresaltado por sus dimensiones. Y esas contradicciones del Perú, José, en la última encuesta de Datum le da 3% de aprobación a la presidenta Dina Boluarte y 95% de desaprobación. Es decir, bueno, vivimos en 2 mundos, pero esto es bien importante. La imagen que se ha dado en el mundo es la mejor. Y no solo eso, el gobierno americano viene con 20 helicópteros, una cantidad de locomotoras, hay una discusión al respecto sobre la calidad o no de los mismos, pero digamos, y se ha discutido, como lo habíamos previsto, los minerales críticos. Y América Latina como fuente de minerales críticos, y todas las publicaciones internacionales han cubierto in extenso ambas visitas, hablando de la importancia de América Latina hacia adelante por sus recursos naturales, lo que nos lleva a la COP29. La COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, se iba a llamar, son 3 COPs fundamentales. La del año pasado, que era la COP sobre la descarbonización. Esta es la COP financiera, y la próxima, que va a ser en Belén, en Brasil, es en donde deberían formalizarse todos los acuerdos que se tomaron en París, en la COP de París del año 2015, que son los acuerdos de París. Y esta COP financiera era para definir el
el monto de inversión de las economías. Pero entiendo que no se ha llegado a acuerdos en la Se firmó COP29. en la hora nona. En el domingo de Azerbaiyán, que era el sábado pasado, se acordó los países del sur global, que son los que demandan este tipo de asistencias, requieren entre 900.000 millones y 1.3 trillones de dólares al año para aliviar los daños que causa la emisión de carbono en el norte global, que son los que más emiten carbono, junto con China y la India. Hoy día se invierten 100.000 millones de dólares y se llegó a un número 300.000 millones, insuficiente, pero se triplica hacia el 2035. Una larga discusión de que uno de los grandes emisores hoy día son China y la India, pero como son parte del sur global, en esta distribución geopolítica que existimos, dicen que ellos no tienen por qué contribuir, mientras que el norte global incrementa sus inversiones y su colaboración al respecto. Un evento importante, se aprueba la transaccionalidad de los créditos de carbono, que no existía. El último de los acuerdos de París del 2015 se acaba de firmar en esta COP, en que se va a crear un mercado internacional por los créditos de carbono importante para países como el Perú, por nuestra naturaleza amazónica. En el Perú no hemos empezado ni a tocar lo que es financiamiento verde y azul, que es de gran beneficio y que no existe en el horizonte ni en la perspectiva de las autoridades políticas peruanas. José, te hago una pregunta que se está haciendo mucha gente. La política arancelaria que ha anunciado el candidato Trump y electo presidente de los Estados Unidos, ¿puede amenazar el megapuerto, el desarrollo y el crecimiento del megapuerto de Chancay? La discusión va a ser muy intensa y muy grande. Recordemos que lo que ha propuesto Trump es subir las tarifas a los bienes importados de China hasta el 60% y de otras naciones hasta el 20%, incluido México. Hay que recordar que los tratados de libre comercio son leyes y para subir esos aranceles tendrían que modificar las leyes y revisarlas. El Partido Republicano tiene una mayoría de 3 senadores en el Senado y de 10 congresistas en la Cámara de Representantes. Son mayorías simples no calificadas y algunas de estas leyes requieren mayorías calificadas. Habría que ver la discusión de qué se incluye y qué no se incluye en el TLC peruano y qué implica que se modifiquen esos aranceles y se apliquen a bienes que salgan, pasen o se originen en el puerto de Chancay. El escalamiento de las hostilidades en Ucrania, ¿qué tanto nos deberían preocupar? Más allá de que todos repudiamos las guerras, etcétera. Económicamente hablando, ¿cómo nos toca? El conducto directo del escalamiento, hay que recordar brevemente, Biden aprueba que se utilicen misiles norteamericanos de mediano alcance desde Ucrania a territorio ruso, cosa que se habían resistido a aprobar. Ucrania dispara 6 de esos misiles, solo uno llega a objetivo, 5 son derribados por las defensas rusas. Parece que el diseño es a propósito, sencillamente para probar. Rusia contesta con un misil hipersónico de 5 cabezas explosivas, no nucleares, que producirán nucleares. Se escala la tensión entre ambos países. El efecto debería ser sobre los precios del crudo, que es el primer conducto. No ha sucedido todavía, pero las tensiones no se alivian, sino que se incrementan. Se toma como que la administración Biden está tratando de asegurarse que la administración Trump no vaya a retroceder en el proceso ucraniano. Lo que sí es cierto que la administración Trump va a incidir en el proceso israelí, apoyando a Israel mucho más abiertamente que lo que ha sido la moderación de la administración Biden, lo cual debería seguir teniendo un impacto en los combustibles, que nos impacta a todos por los impactos inflacionarios, lo mismo que sucedería si las tarifas suben en los Estados Unidos. Sin embargo, en lo que sí nos beneficia es que el oro sigue subiendo. Claro, de acuerdo. Antes que nos gane el tiempo, volvemos a Perú. Yo les recordé, amigos televidentes, que José González dirigió con todo un equipo una operación que llegó a colocar 7.500 millones de dólares en bonos de PDVSA, de la empresa de petróleos de Venezuela, en pleno gobierno de Hugo Chávez. O sea, no era cosa fácil. Por lo tanto, sabe del tema y conoce perfectamente el tema petrolero. Y por eso, ¿cuáles son tus impresiones sobre las primeras declaraciones, los anuncios del nuevo presidente de Petroperú, Alejandro Narváez? Las propuestas iniciales, creo que el nuevo presidente del directorio Narváez ha tomado decisiones inteligentes y adecuadas. El problema de Petroperú no solo es un tema técnico y financiero, sino que es un tema político que hay que atender políticamente.
y sus primeros gestos al respecto han sido bastante positivos y la recepción desde fuera ha sido bastante positiva. Las primeras indicaciones también en cómo maximizar el ingreso, las declaraciones que da hoy día que salen en la prensa son las correctas. Es decir, Petroperú tiene que ser una compañía que genere ganancias, no necesariamente que se privatice, no en estas circunstancias y menos que se liquide. Liquidarla es inconcebible. Claro. ¿Y cómo llegar a esos objetivos? El único tema que no ha mencionado y que los mercados internacionales están esperando es el tema de la reestructuración de la deuda. Recordemos que tema que tú conoces muy bien. Ya se capitalizó parte de la deuda, ya se extendió la otra parte de la deuda. Hay dos pedazos de deuda que no han sido atendidos formalmente. Uno es la deuda al Instituto de Exportación Español, que el mercado asume no va a ser tocada por su naturaleza, y el otro son los 3.000 y pico millones de dólares que se deben a los bonistas. El mercado internacional está esperando algún tipo de reestructuración, bien por una recompra de bonos o una quita. Y eso no se ha tocado, eso es Pero clave. es posible Sin y duda. es urgente. Todo es, absolutamente, porque en la medida, cuando una compañía quiebra, cuando su flujo de caja ordinario, operativo, es insuficiente para pagar sus gastos operativos y sus deudas financieras. En la medida que sus gastos operativos tienen un límite en términos de recostes, hay que recortar el peso de esa deuda. O bien se refinancia, que es un tema voluntario, o se reestructura. ¿Sí? Y esa reestructuración de esos 3.000 y pico millones, el mercado los espera, el mercado está dispuesto a aceptarlos, de nuevo, siempre y cuando sea una oferta sensible, racional, lógica y que coadyuve al saneamiento del ingreso operativo y luego neto de la compañía. Ese cálculo que deberían hacer los bancos de inversión especializados en el tema, asesorados por abogados que sepan de las leyes, porque esta es una deuda emitida bajo leyes del Estado de Nueva York. Ese número va a ser clave y mágico para darle esa viabilidad y ese aire que requiere y demanda la compañía, y es un anuncio que el directorio debería considerar con mucho cuidado. No se puede anunciar antes de tener el número en línea, pero la intención de hacerlo más temprano que tarde. De acuerdo. La próxima semana, en principio, tendríamos aquí en nuestros estudios a Alejandro Narváez. Recordemos que lo entrevistamos hace 2 meses y medio, 3, y días después fue convocado por Palacio de Gobierno. Nos interesa conversar con él, hablar para que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer, responder algunas preguntas que seguramente mucha gente se hace sobre este moderado optimismo que él tiene respecto a relanzar y recuperar la salud financiera de una empresa tan importante como Petroperú. Muchas gracias, José.